Día, ¿Qué tal? Buen día. cuando quieras podés comenzar. Dale, buenísimo, vamos largando entonces. Buen día a todos. Como comentaban, mi nombre es Cristian Dortona, soy del Instituto Rofo. La idea es hablar un poco sobre tumores neuroendocrinos del cuello uterino. Para hacer un poco de repaso de este tema, es una neoplasia muy poco frecuente, representa el 0,9 a 1,1% de todos los cánceres de cuello uterino. Para compararlo con lo que son los más frecuentes de los cánceres de cuello, la incidencia de este cáncer es de 0,06 cada 100.000 mujeres versus el 6,6 en el escamoso o 1,2 cada 100.000 mujeres en el adenocarcinoma, todos estos datos de Estados Unidos. La edad promedio del diagnóstico es más o menos aproximadamente unos 47 años, con un intervalo entre los 30 y los 60. Es una neoplasia que es proveniente de células del neuroectódermo y por definición ya son neoplasias que se les considera de alto grado e histológicamente se las subdivide en carcinomas de células pequeñas, que son los más frecuentes, que representan un 80% aproximadamente, carcinomas de células grandes, que representan un 12 o un 15%, y otras que son mixtas, que es un 8%. A nivel inmunistoquímico también es importante destacar que van a ser neoplasias que son sin aptofisina, enolasa neuroespecífica, cromogranina y CD56 positivos. También un dato importante que encontramos a nivel molecular es que este tipo de neoplasias tienen alta prevalencia de ser HPV relacionadas. Las que son de células pequeñas, un 85% están asociadas a HPV y un 88% de las de células grandes. Y la única diferencia que vemos con respecto a lo que son los tumores escamosos es que la prevalencia es mayor para el HPV 18 en vez del HPV 16, pero sí es lo mismo que se ve en los adenocarcinomas. Y otro dato importante a nivel genómico es que son neoplasias que frecuentemente tienen mutaciones genómicas bastante marcadas, que esto quizás puede llegar a servir en un futuro. Las más frecuentes son desde las vías PI3K, KRAS y TP53, la de MAP quinasas y PI3K son las mutaciones más frecuentes en un 67%. Entonces, este tipo de neoplasias, comparadas con las de cuello uterino más frecuentes, son más agresivas, presentan mayor tasa de metástasis ganglionares. Hay reportes de un 35 o un 40% de metástasis ganglionares en estadios 1B versus un 10 a un 15% de los escamosos, por ejemplo. Tienen mayor probabilidad de recurrencia a distancia y a su vez, una vez que tenemos una recurrencia, hay menor tiempo de sobrevida en los pacientes y el dato más importante es que la tasa de mortalidad es significativamente mayor. Y hay factores independientes de pronóstico en este tipo de neoplasias, como son la edad, el tabaquismo, el compromiso ganglionar, el tamaño tumoral y también que sean de la histología de células pequeñas puro. La tasa de sobrevida a 5 años es de un 36% y la sobrevida global es de entre 22 y 25 meses. Y como es muy infrecuente, y como ya sabemos lo que pasa siempre con esto, es una incidencia muy baja la que tiene, entonces todas las recomendaciones que vamos a ver ahora están basadas en estudios retrospectivos pequeños o también mucha información está extrapolada de resultados que se vieron en tratamientos de células pequeñas del pulmón. Es por eso que en las últimas décadas, lamentablemente, no vimos muchos cambios en los tratamientos en esta patología y tampoco se vieron cambios significativos en la sobrevida. Un dato importante antes de empezar con los tratamientos es que en el algoritmo previo a realizar cualquier tipo de tratamiento, ya sea quirúrgico o médico, recomiendan la realización de un PET, además del examen físico y la resonancia magnética. Obviamente, si el PET no está disponible, sí la tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Y en caso de que haya algún síntoma neurológico, siempre hacer una resonancia de cerebro porque es una neoplasia que tiene mayor tasa de metástasis a distancia cerebral. Entonces vamos a dividir los distintos tratamientos según los estadios. Iniciando por lo que son los tratamientos en los estadios iniciales, es decir, de un 1A1 a 1B2 o 2A1, más o menos el 50% de los casos los vamos a encontrar en este estadio, y la tasa de sobrevida a 5 años es de entre 31 y un 51%. Las guías que nos dicen, la guía de NCCN nos dicen que el tratamiento primario para estos estadios, la recomendación es la cirugía radical, es decir, una histerectomía radical con linfadenectomía pelviana. Se puede agregar o no algún sampling lumboaórtico, pero lo que es importante es que siempre, sin importar el estadio, por más que sea inicial, siempre se acompaña de tratamiento adyuvante. Normalmente la quimioterapia basada en etopósido platinos, o si no también puede ser quimiorradiación, que son algunas cositas que vamos a ir viendo más adelante. Y si no, obviamente, en pacientes con esos estadios que no se puedan operar, que tengan contraindicación de la cirugía, el tratamiento quimiorradiante con posterior quimioterapia definitivo también son una opción posible. Y las guías de la SGO de estos de 2021
también recomiendan más o menos lo mismo en este tipo de estadios. Y acá está bien detallado cómo sería el tratamiento posterior a la cirugía, que nos habla de que puede ser quimio radiante o con quimioterapia sola, la adyuvancia. Cuando es quimio radiante, hacemos radioterapia externa y braquiterapia con 2 ciclos de topóxido platino, y luego de finalizar esto hacen entre 2 y 4 ciclos de platino posterior, y cuando es solamente quimioterapia, lo ideal es por lo menos hacer 5 ciclos de platino, se hacen 5 o 6 ciclos para completar la adyuvancia. Entonces, yendo a esto, ¿de dónde salió toda esta información? Yendo a la SGO, pero 10 años antes, habían sacado un trabajo en el que hablaba de que los estadios iniciales, la cirugía era la mejor opción, la histerectomía radical con la linfadenectomía, y siempre llevaban quimioterapia. Y también acá hablaba de que la quimioterapia es la que comentamos recién, la más eficaz, y esto traspolado de lo que es el células pequeñas de pulmón, es el esquema de topósido con platinos, que puede ser cisplatino o carboplatino, el cisplatino es el más utilizado, y acá nos ponían también en el algoritmo más o menos lo mismo que tenemos ahora. Luego eso fue en 2011, en 2018 salió una revisión sistemática muy grande que la realizó el equipo de Tempfer, que evaluaron 102 estudios, todos retrospectivos, incluyeron 3.538 pacientes, 50.6 en estadios iniciales, y acá lo que hicieron fue analizar cuáles fueron los tratamientos que se fueron haciendo en todos estos años y todas estas pacientes, y la conclusión que tuvieron es que el tratamiento primario que habían recibido los pacientes con estadio inicial había sido también la cirugía radical y la quimioterapia, ya sea como neoadyuvancia o como adyuvancia, con el esquema de topósido platinos, y esto algunos lo hacían con radioterapia y otros sin, que es un tema que vamos a ver ahora. Y después el tratamiento quimio-radio concurrente con quimioterapia posterior fue el segundo tratamiento más frecuente que fue utilizado en todos estos 3.538 pacientes que evaluaron. La sobrevida que vieron global fue de 16 meses, libre de progresión de 16 meses, la global de 40 meses, y una tasa de sobrevida global a 2 años de un 50% y a 5 años del 34%. Después algunos otros estudios que también van a favor de esto. Hay uno que es de Ishikawa, de Japón, de 2017, que hablaba de todos los que sean los factores pronósticos y cuáles eran las terapias óptimas para los estadios iniciales. Hicieron un estudio retrospectivo, incluyeron 93 pacientes, 88 recibieron tratamiento quirúrgico radical y también quimioterapia, que a veces la recibieron como neoadyuvancia y otras como adyuvancia. Y lo más importante es que vieron que la mejor terapéutica era esta, ya que las pacientes que habían recibido, en vez de cirugía y quimioterapia, las que habían hecho quimioradioterapia como tratamiento definitivo, habían tenido un pronóstico muchísimo peor. Y también lo que vieron en este estudio es que no encontraron ningún beneficio en hacer la radioterapia adyuvante posterior a la quimioterapia en pacientes que habían sido operadas. Y acá vemos lo que son las curvas de sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad. Las de rojo están las pacientes que fueron operadas y que realizaron quimioterapia versus las que hicieron solamente quimioradioterapia, que se ve una diferencia importante. Por eso la conclusión que llevaron es la misma, ¿no? De hacer el tratamiento de cirugía radical más acompañarlo de adyuvancia con quimioterapia. Y luego uno de los primeros estudios del MD Anderson, que es un grupo que sacó bastante información al respecto a través del equipo de Gloria Salvo. Este es en 2019, ya la recomendación que hacían también para estadios iniciales, la cirugía radical. Ellos proponían también, en vez de linfadenectomía, la biopsia de ganglio centinela, y posterior quimioradioterapia y 2 a 4 ciclos de quimioterapia posterior a esto. Pero acá vamos a un dato importante. Todas las guías y todos los estudios vemos que nos recomienda la cirugía radical, pero hay 2 estudios que son interesantes para tener en cuenta. Uno del mismo grupo que vimos recién, de Gloria Salvo, de 2020, que habla de cuál es el rol que cumple una cirugía radical en este tipo de pacientes. Lo que hicieron fue también de forma retrospectiva, vieron distintos pacientes, encontraron 100 pacientes que habían recibido como tratamiento inicial la cirugía radical con linfadenectomía. Todas estas pacientes tenían parametrios y ganglios negativos previo a la cirugía, y vieron que el compromiso parametrial era solamente de un 10%, y encontraron un compromiso ganglionar de 19% en estas pacientes. Entonces, lo que ellos dicen es que en estas pacientes cuidadosamente seleccionadas solamente hay un 10% de compromiso parametrial. Entonces hablan de que no sería como una locura, para decirlo de una forma, tener en cuenta que hacer una histerectomía simple es una buena opción para estas pacientes, dado que todas ellas van a realizar luego un tratamiento adyuvante. Y lo mismo, en la misma línea, hay un artículo publicado por Cibula en 2021 que habla también de
cuál es, o sea, la racionalidad de evitar la parametrectomía y evitar la linfadenectomía sistemática en estas pacientes. Y acá lo transcribí específicamente como lo había escrito, dado que me parecía interesante, porque lo que dice Cibula en este trabajo es que, teniendo en cuenta que el tumor neuroendocrino de cuello es una enfermedad muy rara, que nunca vamos a tener una evidencia de alto nivel para saber si la parametrectomía y la linfadenectomía tienen algún beneficio, entonces habla de que evitar la parametrectomía y hacer ganglio centinela en vez de linfadenectomía pelviana, esto nos lleva a disminuir las toxicidades en estas pacientes y también tener más chances de que las pacientes hagan el tratamiento efectivo, que es hacer un tratamiento multimodal, la cirugía, la quimioterapia y la quimioterapia con radioterapia según sea indicado. Entonces es algo para tener en cuenta de si la histerectomía radical es útil o no en estas pacientes. Y otro de los temas controversiales también es el tema del uso de la radioterapia posterior a la cirugía. Hay un estudio de 2023 de Kim, que lo que hicieron es ver el rol de la radioterapia postquirúrgica en estadios iniciales de neuroendocrino de cuello. Incluyeron 3 estudios en los que se veían pacientes que habían hecho histerectomía radical y vieron algunos que hicieron radioterapia y otros que no. Y el resultado es importante porque en 120 pacientes con radioterapia vieron que la tasa de recurrencia global en pacientes con radioterapia fue de 52,5 y las que no hicieron radioterapia fue de 37,8. La tasa de mortalidad fue similar en ambos grupos, 34,8 contra 35,2, y solamente se vio un beneficio en radioterapia en la tasa de recurrencia en pelvis, que fue de 12,5 versus un 24,3. Por eso ellos no vieron ningún beneficio en estas pacientes. Y también la EGO en 2021 lo que habla es que sobre el uso de la radioterapia posterior a la cirugía es que hay muchos estudios y ninguno puede demostrar que la adición de la radioterapia posterior a la cirugía y a la quimioterapia nos dé algún beneficio en sobrevida global y libre de enfermedad en estas pacientes. Después, pasando de los estadios iniciales, pasamos a estadios de tumores bulky. Hice un pequeño impasse en estas pacientes, los 1B3 y 2A2, ya que es bastante controversial. ¿Por qué? Porque la NCCN nos pone en estas pacientes que da la opción de hacer neoadyuvancia en estas pacientes y posterior cirugía radical, es decir, hacer una neoadyuvancia con 2 a 3 ciclos de topósido platino, evaluar la respuesta, hacer una cirugía radical y después continuar con el tratamiento. Pero las guías de la EGO en 2011 sí lo recomendaban, ahora en 2021 ya no lo recomiendan. Para ellos recomiendan el tratamiento quimiorradiante y posterior quimioterapia definitivos. Y para ver esto hay un estudio que es muy pequeño, pero es interesante lo que plantea, de Caruso en el año 2021. Lo que hicieron fueron reportar una serie de casos en los que hicieron adyuvancia con topósido de platino, 2 a 3 ciclos, vieron una respuesta parcial de un 50 a un 80%, posterior a este le hicieron la cirugía radical y continuaron con la quimioterapia adyuvante, y vieron una sobrevida libre de enfermedad de 15 más menos 30,6 meses, una sobrevida media de 26,2 más menos 36,4 y una sobrevida acumulada a 5 años de un 14%, que son datos similares a las que se obtuvieron las pacientes que hicieron la quimioradioterapia más quimioterapia definitiva. Es por eso que lo que Caruso propone es que a estas pacientes se les pueda hacer la neoadyuvancia, operarlas, y que tienen los mismos resultados, y a su vez queda disponible la herramienta de la radioterapia para una recaída. Y en lo que es el grupo de Salvo del MD Anderson, en la última actualización de 2025, hay un apartado específico sobre este tema, y lo que dice básicamente es que en todos los estudios que se hizo en neoadyuvancia y seguidos por cirugía radical, la realidad es que están desarrollados con múltiples esquemas de tratamientos, hay distintos estadios y hace muy difícil determinar cuáles son las características para encontrar en una paciente que se pueda ver beneficiada con esto. Así que el tema de los bulky también es algo un poco controversial. Pasando a algo que sí está un poco más, que es igual en ambas guías, lo que es el tratamiento de los localmente avanzados, es decir, estadios 2B a los 4A. La EGO habla de tratamiento de quimioradioterapia más quimioterapia posterior definitiva, lo mismo hace la NCCN. Y acá es importante aclarar o demostrar por qué el uso de la radioterapia incluye la radioterapia externa más la braquiterapia. Hay un estudio de Robin de 2016 que reclutó 697 pacientes. De todos estos, 100 pacientes tenían un estadio localmente avanzado que hicieron quimioradioterapia definitiva.
y lo que vieron es que las pacientes que hicieron radioterapia con braquiterapia tuvieron un aumento significativo de la sobrevida global por sobre los que hicieron radioterapia sola, con un hazard ratio de 0,47, y la sobrevida media en estas pacientes, los que hicieron sola radioterapia fue de 21,6, y las que hicieron radioterapia con braquiterapia fue de 48,6. Acá vemos la gráfica de esto, por eso es que se recomienda el uso de la braquiterapia también dentro del tratamiento definitivo para estas pacientes. Y en lo que tenemos después, posterior a lo que son diagnósticos de pacientes con estadios avanzados, es decir, con metástasis a distancia, los estadios 4B, y también en las recurrencias, las guías de la EGO también, junto con las de la NCCN, lo que nos hablan es de el uso de tratamiento con quimioterapia, el mismo régimen de siempre, el de topósido con platinos. Siempre recomienda un mínimo de 5 ciclos, lo ideal es hacer 6. Y también recomiendan, en caso de ir individualizando y viendo síntomas específicos, se puede hacer radiación paliativa para estos. Pero algo que es importante e interesante que presentaron desde el MD Anderson es un artículo en 2022 que hablaba de, en estas pacientes con estadios 4B, no solamente hacer la quimioterapia, sino acompañarlo de radioterapia pelviana definitiva. Esto fue un estudio retrospectivo de 2022 que hicieron la comparativa entre pacientes que hicieron solo quimioterapia versus los que hicieron la quimioterapia más la radioterapia pelviana. Un dato importante es que no está descrito las diferencias entre toxicidades. Es un estudio con 15 pacientes nomás, pero lo que es importante es que lo que determinó es que vieron que los pacientes que acompañaron de radioterapia pelviana, no habla tampoco bien de hasta dónde llega el campo, la asociaron a mayor sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global, y también a mayor tasa de respuesta completa, siendo el de la radioterapia un 53% contra un 13% de quimioterapia solo. Y acá vemos las curvas de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global que presentaron en este trabajo. Y después, teniendo en cuenta lo que son los tratamientos en pacientes con recaídas, recordemos que son tumores con alta tasa de recaída y la sobrevida posterior a la recaída es normalmente menor a un año. Normalmente los esquemas son monoterapia, y hay un estudio que presentaron en 2016, liderado por Frumovitz, que lo que ellos proponían era el uso de una terapia de topotecan, paclitaxel y bevacizumab para recaídas en neuroendocrino de cuello. Incluyeron 34 pacientes, 13 de estas recibieron este esquema, 21 recibieron distintos esquemas alternativos de segunda línea, y lo que vieron fue una sobrevida libre de enfermedad de 7,8 versus 4 meses, o sea, con un hazard ratio de 0,21, una P significativa, pero no vieron, no tuvo una P significativa la sobrevida, la global media, porque el cambio fue de 9,7 a 9,4. Acá están las curvas de esto, pero bueno, la conclusión que ellos llegan es que utilizando este esquema en pacientes que tuvieron recaída, mejora significativamente la sobrevida global y que tiende a mejorar la sobrevida global. Y acá hay algunos últimos reportes sobre el uso de otras terapias en lo que son las recaídas. La realidad es que todos los estudios que hay hechos sobre terapias target o inmunoterapia en cuello de útero, ya sea escamoso o adenocarcinoma, ninguna incluye información sobre los neuroendocrinos. Pero bueno, hay algunos reportes de casos, hay uno de una sola paciente y otro de 3 pacientes que hablan del uso de ipilimumab y nivolumab, que vieron que tuvieron, o sea, estas pacientes con la recaída normalmente viven menos de un año, y vieron algunas pacientes que sobrevivieron cercanamente a 20 meses, y algunas llegaron a vivir un mes y medio, pero bueno, nada, es algo que lo puse solamente para que veamos cuál es lo que se viene a futuro. Como conclusión, entonces, el tumor neuroendocrino del cuello es una neoplasia muy poco frecuente, agresiva, de mal pronóstico, de muy baja incidencia, entonces las guías de recomendación se basan en estudios retrospectivos con bajo número de pacientes y bajo nivel de evidencia. Los estadios iniciales, lo recomendable es hacerle el tratamiento quirúrgico radical con posterior quimioterapia basada en el esquema de topósido platinos, y luego puede ir con o sin radioterapia. En pacientes con enfermedad localmente avanzada, la quimioradioterapia con braquiterapia y posterior quimioterapia adyuvante son el tratamiento recomendado con el mismo esquema de topósido platinos. Y en las de enfermedad avanzada, el de topósido platino también es el esquema recomendado. Y para las recaídas está el esquema alternativo de topotecan, paclitaxel y bevacizumab. Y como controversias para ver, y para que quizás la gente con más experiencia nos pueda ver qué experiencia tuvieron, en las pacientes con estadios iniciales,
la idea es ver si se hace cirugía radical con linfa o se puede, o realizan cirugías no radicales con centinela. También en estas mismas pacientes le hacen o no radioterapia posterior a la quimioterapia o quimioradioterapia posterior a la cirugía. En las pacientes con tumores bulky, la neoadjuvancia se realiza en neoadjuvancia previa a una cirugía, o también la otra controversia es la de la radioterapia pelviana en pacientes con estadios 4B. Muchísimas gracias. Bueno, buenísimo, muy completa, Cristian. ¿Qué haces, Cristian? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Muchas gracias. Muy bueno, ¿eh? Es interesante que hayas mostrado un tema que tiene tanta publicación y que nos sigue diciendo lo mismo que hace 30 años. Que al cáncer de cuello neuroendocrino hay que tratarlo muy agresivo, y está bueno lo que decís porque el análisis te pone radioterapia con o sin quimio, quimio con o sin radioterapia, y la realidad es cuando vos, esto es extrapolar el pensamiento en un tumor agresivo de alto riesgo o de mal pronóstico. Lo hemos debatido, acá hemos tenido un caso muy conocido nuestro, en el cual medía 5 centímetros, pero era como un polipoide y se discutía qué hacemos, qué cirugía. Bueno, esta paciente se terminó operando y al final se le hizo, dijimos, tumor agresivo, terapia agresiva, se le hizo toda la terapia, se hizo quimioradio. Obviamente, si vos tenés un tumor agresivo, no irían menos, irían más, justamente porque la expectativa de vida de un neuroendocrino es muy baja. Entonces, no es que no es casi no escamoso que te va a dar chances a largo plazo, sino que te da muy pocas chances, y por lo menos en el hospital somos partidarios de ser agresivos de entrada siempre y cuando se pueda, ¿sí? Distinto un localmente avanzado, un metastásico y un estadio inicial, ¿sí? Pero estuvo muy bueno el resumen, básicamente diciendo lo que hay, no podemos inventar, y de que es un tumor muy mal pronóstico. Sí, mucho de lo que hablaban es eso, del hecho de, al tener muchas veces, la recurrencia va a estar siempre, y que muchas veces la recurrencia es a distancia. Entonces ahí es donde muchos de los estudios plantean que ser radical localmente, por ejemplo, alguna cirugía, si realmente tiene el beneficio o no. Entonces me pareció interesante. Por eso mismo, si vos tenés la oportunidad de detectarlo local, que la radioterapia es muy difícil, o en términos generales, que prolongue sobrevida global. La terapia para control local. Entonces, sí, localmente con todo, y también la quimio. Por eso, ser agresivo para evitar todo. Tommy, un comentario, perdón, Cristian, gracias, la verdad que buenísima cantidad de trabajos que presentaste, creo que no te quedó ninguno afuera, básicamente. Pero es interesante la asociación que se encontró con el HPV, sobre todo 18, creo que tienen una inmunomarcación para P16, 90% de los neuroendocrinos. No sabemos estrictamente si tiene la misma oncogénesis que el escamoso o el adeno, pero una pregunta que cuando vino Gloria Salvo, que se dedica mucho a estos tumores, bueno, Michael Frumovich falleció, y la pregunta que le habíamos hecho era si la hipótesis del futuro de los países que tienen muy buena tasa de vacunación tendrían menos incidencia de neuroendocrinos. Bueno, inchequeable, porque fíjate que el Anderson juntó 100 casos en 30 años, o sea, la baja frecuencia que tienen. Pero puede ser una hipótesis que quizás en el futuro, de acá a 20 años, veamos menos también esta histología en cáncer. Sí, es algo de que en la actualización esa de 2025 lo habla. Sí, habla, o sea, como estos son todos HPV, la gran mayoría de HPV relacionados marcan P16. Y también hablaba de que, bueno, las terapias con la vacunación deberían disminuir la incidencia aún más por esta misma razón. Lo nombra en la última actualización de 2025 a este tema. Bien. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, hola, buen día. Muy buena presentación, Cristian. Básicamente una reflexión. Se podría parangonar al triple negativo de la mama en cuanto a que hay que considerarlo una enfermedad sistémica de entrada, y que la terapia locorregional, que es un poco por donde va la filosofía de mano de Cibula, de mano del grupo de Salvo, tal vez no sea lo más importante, y lo que hay que, digamos, priorizar de alguna manera es la terapia sistémica de entrada.
De todas maneras, bueno, tía, ahí mencionaste, tiene un 19% de impacto ganglionar, las pacientes en general no mueren de recidiva ganglionar, entonces tal vez la terapia locorregional en menos no sería descabellada, en tanto, bueno, no podamos identificar un parámetro comprometido, obviamente, o un ganglio positivo por PET. No está de más hacerle el ganglio centinela, pero básicamente acá lo que hay que priorizar es la terapia sistémica rápida. Más allá de eso, como decía Fede, a tumores agresivos, terapéutica más agresiva, pero lo cierto es que acá perdemos 3-0 porque por más que le hagamos terapéuticas muy agresivas, las pacientes mueren temprano con recidivas muy tempranas. Nosotros recordamos 2 casos muy patentes. Uno es una traquelectomía radical, que fue de las primeras que hicimos, donde los criterios de inclusión no estaban para nada sabidos y lo hacíamos en función de estudios prospectivos. Estábamos estudiando y estábamos dentro del protocolo. Esa paciente tuvo una recidiva temprana a nivel ganglionar, paradójicamente, no me voy a olvidar nunca, tenía 10 ganglios sacados de la derecha y 14 ganglios sacados de la izquierda, porque todavía no estaba el centinela estandarizado en ese momento, y recidivó en un ganglio de la fosa obturatriz, y a los 4 meses exactamente hizo una metástasis hepática, a los 6 meses se murió. Pero ahí Seba Irico tiene un caso en el italiano que hace 10 años lo comenzó a tratar, esto es de los excepcionales, hizo una metástasis hepática única, se la trató como enfermedad oligometastásica, se le hizo resección hepática focal, y la paciente sigue viva 10 años después. Realmente un hallazgo, ¿no? No es para generalizar esto. Pero quiero decir, básicamente es una enfermedad agresiva que hoy se plantean un montón de protocolos y lo cierto es que la mayoría de ellas van a morir, hagamos lo que hagamos. Manu Sopi, que está levantando la manito. Hola, buen día. Nada, quería preguntar, no sé, capaz que lo mencionaste y yo me conecté un poquito más tarde, pero el rol de la radioterapia holocraniana profiláctica en estos tipos de tumores, o sea, PSI, digamos. No, sí, si no me equivoco, la última actualización de Salvo habla sobre esto, o en alguna de todas las guías que vi. Eso se hace en células pequeñas de pulmón y no está recomendada ahora. Antes se hacía y no está recomendada la radioterapia holocraniana preventiva, sería. Por más de que el 15% de las recaídas a distancia pueden ser cerebrales, no está recomendada actualmente. Nosotros muchas veces lo homologamos a células pequeñas de pulmón. De hecho, la quimio que solemos dar, o la quimio que le dimos a una paciente acá en el servicio, que primero interpretado como célula de granulosa, creo que era así, y después termina siendo células pequeñas, y nada, el tratamiento que le dimos, no dimos el tratamiento estándar, sino que la tratamos como un células pequeñas. Y en el momento de la radioterapia holocraniana profiláctica, digamos, creo que no llegó, no sé si llegó a la discusión en Ateneo, pero por lo menos acá en el servicio sí. Sí, no hay evidencia tampoco. Pero sí, Manu, pero te hago una pregunta. Yo me acuerdo cuando estudiamos la carrera de oncología clínica, independientemente de lo biológico, ya tener una metástasis cerebral es agresivo, eso los habían dado los colegas del FLENI, en la cual decían que la expectativa de vida varía mucho, las metástasis cerebrales, si son menor o mayor a 3, ¿no? Que una cosa. Pero bueno, creo que cuando hay metástasis cerebral hay otras cosas más que de dónde viene, ¿no? No me dejes mentir vos, Manu. En cuanto a la indicación de la radioterapia. No, pero igual creo que le habla de la profiláctica. Ah, perfecto. Porque hay un apartado en uno de los estudios que ya no me acuerdo cuál era, pero en una de las guías de Salvo, homologaba lo que es la radioterapia profiláctica en carcinoma de pulmón de células pequeñas, para ver si se hacía, inicialmente se hacía, y ahora ya no se hace más, por lo menos es lo que yo encontré. Y es profiláctica, no en pacientes que ya metastatizaron. Que hoy va a ser la nueva segunda línea de pulmón células pequeñas. No sé si hay algo para otro modelo tumor, bueno, endocrino,
o tú crees? Ahí quiere Javi, dale la voz a Javier. Javier, ahí está. Javi, ¿cómo andás? Buen día. Buenos días, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. No, nada, un poco para recordarles, hablando del tema del trabajo que estamos haciendo de neuroendocrino en estadios iniciales, recordando los casos, son casos excepcionales, para ponerse en contacto y ver si podemos juntar un número para a ver si podemos hacer un trabajo lindo. Sí, buenísimo, Javi. Francisca ya me mandó, y bueno, nada, para ponerme en contacto con eso para los casos que vayan surgiendo. Sí, todos los fellows, por favor, que revisen eso en todos sus centros y que lo vayan comentando sus directores de programas para que justamente se reclute la mayor cantidad, porque como ya saben, el Anderson en 30 años junta 100, o sea, e insisto, no va a ser un trabajo que diga, wow, cómo cambió, pero bueno, en estos trabajos que tienen poca frecuencia, ayuda a la hora de revisar la literatura lo que tenemos que hacer y la única manera en casos tan excepcionales. ¿Qué está poniendo el doctor Boizar? Por ahí quiere decir algo el doctor Boizar, pero lo escribe y se arrepiente y lo borra, entonces por ahí lo quiere decir oralmente, doctor. No, la que a mano no se lo escuchaba bien. ¿Yo puedo preguntar? Sí, sorry, Jero, no se te ve. Sí. Aquí estoy. ¿No Perdón. se puede poner que se vea más? Que se vea Jero, sí. Sí. Listo. Era para preguntarle. No vas a Perdón, que a cambiar lo el mejor fondo. hago una pregunta reiterativa, pero no sé si mencionaste en la presentación algunos elementos para considerar un tratamiento menos radical. Sí. Sí, lo dijo. Si lo podés Una de las repetir porque yo no lo escuché. Perdón. Una de las filminas habla específicamente de eso, de que hay un trabajo de Gloria Salvo 2020 y otro de Cibula 2021, que lo que plantean es, como encontraron en el MD Anderson un 10% de compromiso parametrial en estadios iniciales, ir en menos a la cirugía, ya que como todas estas pacientes hacen tratamiento adyuvante posterior, hablaban de hacer una histerectomía simple en vez de una histerectomía radical, y Cibula en 2021 hace una presentación de un trabajo recolectando información y plantea más o menos lo mismo, de por qué evitar la parametrectomía y en vez de hacer linfadenectomía pelviana, hacer biopsia de ganglio centinela, ya que le mejorás lo que sería disminuir la toxicidad en el tratamiento de estas pacientes, también evitando las complicaciones de una histerectomía radical, tenés más chances de que finalice su tratamiento multimodal y que es lo que realmente le va a cambiar la sobrevida a esta paciente. Esos dos trabajos encontré yo al respecto. Cristian, hiciste un lindo resumen. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? ¿O alguna colaboración? Bueno, gracias, Cristian. Ya la semana que viene arrancamos con ovario. Recuerden que vamos a hacer como una especie de 2 exámenes en uno, que va a ser ovario y cuello para todos los que somos los fellows, ¿sí? Perfecto. Tómate de nuevo en el fellow porque hay un par de cositas que me quedaron por aprender. Pero bueno, la semana que viene arrancamos con ovario. ¿Estamos? Buenísimo.